Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a su programa Educación Inicial. Aquí estaremos compartiendo con ustedes información de gran utilidad para la crianza de las niñas y de los niños más pequeños. Cuando una madre alimenta a un recién nacido o a un bebé de 1 o 2 meses de edad, lo que sucede es algo más que una situación de nutrición. Lo que se desarrolla es un vínculo estrecho, se crea la relación afectiva más temprana y eso es vital al definir cómo acompañar el proceso de alimentación. Ya estamos en Nuevos Pasos hablando de la alimentación de 0 a 3 años. Es primordial tener este tema presente, todos los papás, para que nuestros hijos estén bien nutridos. Por eso hemos invitado especialistas en este tema y está con nosotros Gabriela Jiménez, nutrióloga alternativa. Bienvenida, Gaby. Gracias, muchísimas gracias. Alejandra Andalón, ¿Qué tal? quien es pediatra y neonatóloga. Sí, muchas gracias. Bien, muy amables por la invitación. José Ángel Vanegas, nutriólogo clínico y especialista en obesidad. Bienvenido. Así es, muchas gracias. Pues vamos a hablar de este tema que, los papás siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? Para que nuestros hijos estén sanos, crezcan saludables y, por supuesto, tengan la mejor nutrición. Empezando por los primeros meses del bebé, la leche materna es indispensable. Sí. ¿Hasta qué edad es conveniente hacerlo y cuál sería la recomendación? Claro. La leche materna es indispensable, esa sería la palabra. No podríamos sustituir, en el mejor de los casos, una lactancia materna. Es lo más recomendable en términos de nutrición, en términos en generales de crecimiento, de desarrollo, eso sería lo más recomendable. Mientras más prolongada se pueda hacer, generalmente el estatus se habla hasta los 6 meses. Claro. En mi experiencia puede ser hasta los 9 meses y esto va muy bien, sin que el bebé tenga... Al contrario, ¿no? Se genera un mejor desarrollo, un mejor crecimiento y una mejor vinculación con su mamá. Incluso hay quienes informan que puede dárseles alimentación al seno hasta los 2 años. Entonces está bastante bien documentada esta situación, ¿no? El incremento de crecimiento y desarrollo y de buena alimentación hasta los 2 años inclusive. Sí, no, me refiero como alimento único. Claro, como alimento único. Sería obviamente alimento único hasta los 6 meses. Sí, o hasta los 9 meses incluso. Ah, ¿también? Sí. Y posterior a los 6 meses se recomiendan ya introducir algunos alimentos, ¿no? Lo más recomendable es hasta los 6 meses. Ajá. Es importante adicionar otro tipo de nutrientes como la vitamina D y el hierro, que importantemente pues los niños lo van a adquirir de otro tipo de alimentos como la carne y los cereales. ¿Qué otros alimentos se pueden ir dándole? Bueno, a partir de los 6 meses, que es como el límite después de la lactancia, se inician prácticamente todos los alimentos para empezar a nutrirlo de manera adecuada. Y aquí puede haber controversias realmente, porque hay quienes inician con un grupo específico de alimentos, otros con otros alimentos, y a veces esto puede desorientar incluso a las propias familias, que incluso piensan que a la prima le dieron un alimento a su bebé, claro, y a ellos les están dando otro y a lo mejor tienen la misma edad. O lo que nos dice la abuelita o la mamá o la suegra, ¿no? De que decir, es que en mis tiempos les dábamos tal alimento, ¿no? Y a lo mejor ahora ya no es tan recomendable. Sí, que bueno, también hay que escuchar esa parte, porque evidentemente las personas lo dicen porque tienen una experiencia, ¿no? Tienen también una vivencia de tantos hijos, ¿no? Y bueno, los lograron sacar adelante. Entonces, bueno, hay distintos alimentos que se pueden empezar a introducir. Por ejemplo, se pueden empezar a hacer lechadas de amaranto, que es un alimento de muy fácil asimilación y es rico en hierro también, y son carbohidratos complejos de muy fácil asimilación. Aquí lo importante, después de los 6 meses y al empezar a introducir otro tipo de alimentos, es considerar las alergias, por lo cual es muy importante empezar con los alimentos más alergénicos después del año, como lo son algunas frutas, como las fresas, los mariscos e importantemente el huevo. Pero, digamos, lo esencial es ir introduciendo los alimentos poco a poco, porque en el caso de que se presente alguna intolerancia, nosotros poder detectar qué alimento es el que está haciendo el causal. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Por medio de algunos exámenes? ¿Cómo van detectando?
Pues no hay una fórmula mágica. Se recomienda principalmente iniciar con cereales, después frutas y verduras, después la carne, todo tipo de carnes y hasta el último el huevo. Y bueno, ¿cuál va a ser la manera de ver que hay alergias? Exacto, que el bebé presente algún síntoma para que los papás sepamos que está... Importantemente, pues puede ser rash, erupciones en la piel o diarrea, síntomas gastrointestinales, intolerancia. Y es importante comentar que, por ejemplo, en el inicio de la lactación hay que dar, como mencionaban, los cereales. Generalmente se inician cereales sin gluten, para evitar, por ejemplo, problemas de enfermedad celíaca, ¿no? Muchos bebés pueden presentar esta alteración. Y de manera paulatina y de forma periódica ir incrementando el aporte de diferentes alimentos, y se sugiere que sean en pequeñas proporciones y un alimento a veces de 3 a 5 días el mismo, para también favorecer el detectar este tipo de situaciones, ¿no? El evitar que el niño, bueno, tiene una función importante. Primero, favorecemos que él reconozca el sabor. Sí. Segundo, favorecemos también que los papás identifiquen qué alimento le gusta, qué no, qué le cae, qué no, qué lo inflama, qué lo laxa, qué puede ocasionarle estreñimiento. Y entonces con esto favorecemos como que la introducción del alimento y que también el niño empiece a reconocer distintos sabores y vaya apreciándolos, ¿no? Y paulatinamente introducir. ¿Y la leche de vaca se les puede dar a los niños, a los bebés, antes del año? Bueno, aquí nosotros manejamos una formulación. Si por alguna situación una mamá no puede seguir amamantando, tenemos una preparación que se hace a partir de leche de cebada. Uno puede poner a hervir una proporción de cebada y saca una leche que queda una agüita rosa muy, muy ligera. Eso se puede mezclar con una parte de leche de vaca, preferentemente leche orgánica, y se endulza con miel de arroz. Y eso puede sustituir, en términos de nutrición, la leche materna. De hecho, la composición físicamente es muy parecida, es como una lechadita, es como una horchata así muy ligerita. Ajá, pero la leche de vaca sí se puede o no. La leche de vaca como tal no es recomendable administrarla en los niños, porque, bueno, para empezar tiene un componente proteínico que es la lactoalbúmina, que puede ser la que favorece la alergia a la proteína de la leche de vaca. Eso por un lado, y por otro también puede favorecer la presencia de anemia en el bebé. Entonces la leche de vaca, a menos que sea modificada con las fórmulas de inicio o continuación, si no se pudo iniciar la alimentación con lactancia, empezamos con alimentación con leche modificada, pero leche de vaca como tal no es recomendable. Definitivamente no es lo más recomendable, por lo que ya se comentó. Sin embargo, en algunos países donde hay pobreza extrema y tal vez en algunos lugares de México, si no hay otra opción, definitivamente esa será un buen medio de nutrir al bebé. Sí, y teniendo la precaución de hervirla muy bien y todo eso, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí, que también se pueden plantear alternativas a partir de cereales. Se pueden hacer lechadas, lechada de avena, comentaba hace rato, lechada de amaranto, lechada de cebada, y esto sustituye la leche de vaca y es tan o más nutritivo, mucho más. Mi nombre es Nancy y él es mi hijo de él. Ahorita es impresionante cómo come naranja, pero de repente no todo le gusta. A veces nos complicamos para darle carne, ni siquiera molida la come, ni verduras ni nada. A veces se la pasa tomando pura leche para sustituirle todo lo que no come en todo el día. La primera vez que le di pescado fue hace unos días y se lo dimos empanizado, ¿no? No lo aceptó mucho, que digamos, como yo creo que sentía la sensación de lo arenoso del pan, entonces como que no lo escupía y todo. Hace 8 días que le dimos de nuevo pescado, pero se lo dimos asadito, bueno, se lo devoró. Medio filete fue para él así, riquísimo. Ahorita mi única solución que he tenido para darle verduras es hacérselas un poquito en crema, así todas totalmente molidas con un poco de leche, y es como de la única forma que me las acepta. Hay compañeras que me han dicho que sí aceptan las verduras y que no han tenido ninguna complicación en cuestión de darles de comer, pero hay bebés como del que
que sí, la verdad que sufren mucho. Yo como mamá que me dedico al 100% a mi hijo, a mí me gustaría que me enseñaran cómo hacerle de comer. Yo que tengo la oportunidad de hacerle cosas así en casa, pues me gustaría que me enseñaran cosas más atractivas para mi hijo, ¿no? Para que no me las aventara o no las escupiera. Y si fuera mamá de que trabaja todo el día y que no tengo la opción de poderle hacerle de comer, me gustaría más que me enseñaran cómo hacerlo más atractivo, más sencillo. ¿Qué les pareció esta cápsula? De repente los papás también sufren de dolor de cabeza cuando los hijos no quieren consumir algunos alimentos que se les van dando, ¿no? Sí. Se llama respeto, yo diría. Respeto. Sí, porque mira, aquí hay una cosa. Imagínate que a cualquiera de nosotros que estamos aquí nos dijeran, oye, no puedes comer esto, o tienes que comer esto, o no puedes aquello, o tienes... Llega un punto en el que dices, oye, basta, ¿no? O sea, yo quiero comer esto y se acabó. Claro, ¿por qué no lo puedo comer? ¿Por qué no lo puedo comer? Ajá. ¿No? Si uno ofrece una alimentación alimentos frescos, alimentos integrales, alimentos nutritivos, tú podrías permitir que una criaturita, obviamente adaptado, un bebé, un niñito chiquito, pues no tiene dientes, ¿no? Entonces, uno tendría que adaptar el alimento, volverlo un juguito diluido, volverlo una papilla y permitir que el niño vaya descubriendo, permitir que la criaturita vaya, ¿no?, decidiendo qué sí le gusta, qué no le gusta, ofreciendo estas alternativas. Claro, porque además la responsabilidad de la alimentación sí es la de los padres, pero la cantidad que el niño requiere, él solito la tiene que tolerar y de alguna manera no forzarla, sino también se convierte en un mal hábito, ¿no? ¿Cómo podemos ir introduciendo los alimentos en los bebés? Sobre todo los alimentos nuevos, ¿no? Que vamos así paulatinamente. Bueno, quisiera comentar rápidamente un punto que es muy importante. Los papás deben estar muy conscientes de que después del primer año los niños van a ser muy selectivos según su gusto. Entonces, no debe de haber presión sobre el niño para ofrecerle algún tipo de alimento en especial. Es muy probable que el niño, ahorita le demos, por ejemplo, espinacas, no las quiera comer y a las 2 semanas se le vuelve a ofrecer y las tolera, la disfruta y de ahí en adelante las seguirá comiendo. Exactamente. Entonces, aquí lo importante de la introducción, volviendo a lo otro, de los alimentos, es después del primer año, el niño ya tiene dientecitos. Entonces, se puede ir probando con otro tipo de alimentos más sólidos, que es lo más importante. La importancia de esto también es que es cuando el niño ha desarrollado un sistema psicomotriz, puede pasar alimentos, incluso él ya puede usar una cuchara y llevárselo a la boca, y eso hay que promoverlo, es algo muy importante. Sí, a partir de los 6 meses, que es cuando se inicia la lactación realmente, tendríamos que considerar el inicio de seguimiento de la alimentación. Y como se menciona, es importante que veamos qué características tiene un niño, no solamente digestivas, no solamente de renales, sino también neurológicas. Un bebé antes de los 6 meses todavía no sostiene el cuello, todavía presenta algo que se llama reflejo de extrusión, que es el aventar con la lengua, cualquier alimento, cualquier instrumento que le introduzcamos. Entonces, como que no hay una maduración todavía, aunque en muchos casos hay médicos o hay recomendaciones del inicio de la alimentación a partir de los 4 meses, también sabemos que esto puede favorecer lo que platicábamos anteriormente acerca de las alergias. La introducción de alimentos muy tempranos favorece las alergias. Entonces, a partir del 6º mes, ya el niño es capaz de sostener la cabeza, es capaz de tener un instrumento como sería una cuchara dentro de la boca sin necesariamente escupir el alimento, ya también es capaz de digerir y de que el riñón, sus cargas proteínicas, las pueda reabsorber. ¿Y cuándo un bebé ya se puede quedar comiendo solo? Bueno, tenemos que estar supervisando, pero que el bebé ya pueda comer solo, que se embarre, que eso es como muy sano, ¿no? Es en ese momento, cuando tú ya puedes tener a una criaturita sentada en su sillita de estas reclinables, que tienen incluso su mesita, ¿no? Es muy recomendable en términos sensoriales, en términos de desarrollo, permitir, el niño acaba embarrado y está bien, tú puedes introducir 2 o 3 cucharitas y el resto permitir que él tenga este contacto. Va a ser así cada 4 días que empezamos a meter un alimento diferente,
va a ser como un sensorama para la criatura. Y esto tiene que ver con olores, con texturas, con formas. Y vamos aprendiendo. Y como decía Ángel, o sea, es decir, a veces un bebé puede, o un niñito chiquito puede no querer un alimento en cierto momento y más adelante lo va a querer. O al revés, ¿no? O algo que ya había aceptado, de pronto ahorita ya no lo quiere. Entonces es como permitir este descubrimiento de olores, de sabores, de formas, de texturas. Y ampliando un poquito esto, bueno, meteríamos, por ejemplo, o una de las recomendaciones que podríamos ofrecer es empezar, decíamos hace rato, meter primero cereales blandos como el amaranto. Podríamos introducir cebada, que casi no se utiliza. Podríamos meter avena, arroz integral en forma de papillas. Y después gradualmente ir metiendo verduras. Verduras como un chayote, que es muy suave, como una zanahoria, papillas de ese tipo de verdura. Se van introduciendo gradualmente y probando, ¿no? ¿Le cayó bien, no le cayó bien? ¿Le gustó, no le gustó? Metemos espinacas, vamos metiendo más verduras. Y después podríamos ya introducir frutas que son más dulces. Claro. O ¿no? sea, empezar primero con las verduras y luego con las frutas, Con porque cereales. luego a lo mejor le gusta más lo dulce y dice, no, ya no quiero las verduras, ¿no? Exacto. Aunque también no hay ninguna especificidad en ese sentido. Ajá. Se pueden empezar también las frutas y posteriormente verduras, y en mi experiencia yo he tenido casi todos los niños inicio con fruta, por ejemplo, y les va muy bien. Cuando iniciamos verduras, casi ninguna mamá me dice que las ha rechazado, ¿no? Entonces, esto es porque el niño tiene esa capacidad de plasticidad, y para eso es el alimento, para favorecer esa plasticidad, tanto neurológica ¿Cuántas como comidas digestiva. tiene que hacer un bebé? ¿O cómo racionamos los alimentos? Realmente esto debe ser a libre demanda. Cada vez que el bebé... ¿Y si quiere comer todo el día? Sí, depende de la edad de la criatura. Y no estamos hablando de la leche materna, porque ahí sí al principio es libre demanda, ¿no? Pero ya cuando introduce alimentos... Sí. Depende mucho, pero bueno, si me permiten, yo por ejemplo inicio con los alimentos en los bebés, los cereales, por ejemplo, 2 veces al día, para irles como poniendo un horario de alimento, de desayuno y de merienda, por decirlo así, a media tarde tal vez, a la hora de la comida. La introducción tanto de verduras, frutas, carnes, en fin, de forma sucesiva, para irles creando pues el hábito. Y paulatinamente vamos introduciendo también horarios de colaciones que le llamamos, ¿no? De hecho, un niño tendría que estar comiendo, como también en los adultos debería de suceder, de entre cada 4 a cada 5 horas aproximadamente. Y definitivamente esto va a ser muy errático. O sea, el niño va a querer comer mucho, cierto tipo de alimentos, y días no va a querer comer. Y los papás deben estar muy conscientes de esa parte. ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, yo creo que una de las cosas muy rescatables que se tiene que sugerir a los papás es que no se angustien. Que no se estresen, una criatura, que no se estresan a los niños. Exacto. Si una criatura decide que ese momento no quiere comer o ese día completo no quiere comer, está bien. Nuevamente, como comentábamos hace rato, como cualquiera de nosotros, si tú dices, oye, ¿sabes que ahorita no quiero comer? Gracias. Es exactamente igual con un niñito o con una niñita. Ahorita no quiero. Y como es chiquito y uno tiene que estar ahí atrás porque va a crecer y va a desarrollarse, como que los papás están ahí forzando que coma a fuerza. Eso no se tiene que hacer. No sería de ninguna manera recomendable. Y hay que recordar que el hábito de la alimentación se crea justamente en estos periodos. Si nosotros forzamos una alimentación en un niño a esta edad, toda la vida va a creer que la alimentación es un martirio. Y para empezar... ¿No lo va a disfrutar? No lo va a disfrutar. Y para empezar, a partir del año de edad, la tasa de crecimiento del niño disminuye. Y al disminuir, sus requerimientos, por lo tanto, son menores. Por lo tanto, no tenemos que forzar ningún alimento y dejar que el niño solicite la cantidad y coma lo que él requiera en el momento en que se le está ofreciendo, y tratar de favorecer en él que evite malas costumbres de alimentación, porque a veces el hecho de que el niño no quiera comer, nosotros lo forzamos a hacerlo y posteriormente se vuelve una rutina, una batalla campal en la mesa. El niño empieza a correr por la casa, hay que perseguirlo con el plato y la cuchara detrás. Muchos papás buscan otros métodos, prenden la tele, le prometen un juego, un regalo, un dulce,
Y no se trata de eso, se trata de que el niño aprenda a comer Educarlo. de manera adecuada y saludable con las necesidades que en el momento requieren. Y las porciones son muy importantes, ¿no? Porque a lo mejor la mamá piensa, es que como está en crecimiento, pues vamos a darle un platón de sopa, ¿no? Porque necesita comer mucho. Y no precisamente, tiene que ser una porción pequeña y con eso es suficiente. Sí, definitivamente este punto de la falta de apetito, Ajá. la falta de ingesta que se presentará en periodos después del primer año de vida, es algo que esa información debe de introducirse en los padres antes de que suceda el problema. Pues para evitar Para evitarlo, claro. todo lo demás que viene. Sí, un papá tendría que saber eso. Esto que estamos comentando, lo que comentó Alejandra, si un papá sabe que una criaturita ya no va a crecer al mismo ritmo que creció durante el primer año de vida, se va a quedar más tranquilo sabiendo que tampoco va a comer como comió en el primer año de vida, aunque ahorita esté más grande, ¿no? Y que además empieza a tener otros intereses, quiere gatear, quiere voltear, ya es más independiente. Y sí, es mucho más tranquilizador que un papá sepa esto para dejar de presionar a su criatura. Y definitivamente el tema de las raciones, esto debe de estar organizado, indicado por un experto, que en este caso tendrá que ser un pediatra o alguien que esté dedicado a la nutrición en niños. Esa será la mejor manera de decidir las raciones. Lo que es muy importante también en este periodo es que los niños van a ser un tanto monótonos en su dieta, de manera que hay que ofrecer un rango amplio de alimentos para que el niño realmente consuma todo tipo de los nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces, muy importante ampliar el grupo, los menús, lo que se le ofrezca al niño. Y considerar la parte, mencionando de las porciones, que no es lo mismo que le ofrezca uno, por ejemplo, el plato de sopa, a la porción que podría comer un adulto que lo que el niño requiere. Exacto. Entonces, muchas veces los papás se quejan de que les sirvieron el plato de sopa y no se la acabó, pero si les preguntamos cuánto es lo que contiene ese plato de sopa, a lo mejor nos dicen que es el plato más hondo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí entra en juego mucho cálculo de porciones y también introducirle los alimentos que puedan ser más nutritivos. En lugar de darles el plato de sopa, que sabemos que los va a satisfacer más rápido y por lo tanto lo que sigue ya no lo quieren, a lo mejor invertir el orden de alimentos, darles primero la porción de carne, darles la porción de verduras y tal vez, si quiere el niño, pues ofrecerle la sopa, ¿no? O ofrecerle alguna pasta o lo que se tenga preparado, porque de alguna manera sí estamos introduciéndole el alimento más oportuno y más adecuado para ese momento. Oiga, y en cuanto a la comida chatarra, que hay niños muy pequeñitos que empiezan a comer papitas y lo que se van encontrando por ahí en el camino, lo que les ofrecen, y esto lógicamente después trae problemas de obesidad, a lo mejor trastornos alimenticios también en ocasiones. Entonces, dar algunas recomendaciones para nuestra gente. Sí, ahí desde luego. Sí, y leer etiquetas, yo creo que eso también es importante cuando vamos a comprar alimentos para los niños o bebés. Bueno, aquí hay un par de puntos que son muy importantes, volviendo a la lactancia materna. Los niños que son alimentados con lactancia materna tienen menos riesgos de padecer obesidad durante sus primeros años de vida y de padecer enfermedades crónico-degenerativas cuando son adultos. Y bueno, tomando en cuenta que México es el primer país en obesidad infantil, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. Y bueno, para terminar, es importante la buena selección de los alimentos. No darle al niño alimentos muy densos en energía que vayan a promover obesidad o sobrepeso. Importantemente considerar las fórmulas lácteas, las maternizadas, pues van a tener mucho más aporte de energía y esto debe de considerarlo el experto de la salud, un nutriólogo, el pediatra, de que la dieta entonces debe de estar, me refiero el resto de la comida, debe de estar ajustado considerando este aporte adicional de energía de la leche maternizada.
Y es importante comentar que definitivamente los alimentos chatarra pues no están indicados en nadie, ni siquiera ni en adultos, ni menos en niños. Ajá. Y que efectivamente todos estos alimentos lo único que favorecen va a ser un incremento pues de una vida complicada para la salud. Efectivamente tenemos que aprender a leer en todas las etiquetas de todos los productos. De los 0 a los 3 años todavía tenemos mucho poder de responsabilidad los adultos en relación a la alimentación del niño. A partir de los 3, 4 años que ya modifican los niños porque empiezan a socializar a través de la escuela, ya no es tan importante, más bien el hábito que uno les inculcó durante estos primeros años son los que probablemente van a continuar los niños teniendo. Si yo le estoy dando a mi hijo un alimento procesado, industrializado, que tiene colorantes, que tiene conservadores, que tiene aditivos, que está lleno de azúcares refinados, yo no puedo esperar tener un niño en el corto y en el mediano plazo sano. Es decir, va a ser un niño que va a presentar alergias, que va a tener problema de dispersión, problema de atención dispersa, y tiene que ver con lo que yo le estoy ofreciendo de alimentos. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por toda esta información valiosísima. Gracias. Crear buenos hábitos alimenticios y educar con el ejemplo es responsabilidad de nosotros como padres. Siempre es bueno que juntas y juntos sigamos aprendiendo sobre temas que a todas y a todos nos deberían de interesar. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.